Queridos estudiantes, ¿cómo les va? Vamos a continuar con la lección termodinámica. Ahora empezaremos a ver el trabajo de un sistema. Cuando hay un desplazamiento dentro de una máquina, se ejerce una fuerza sobre un medio externo. Es entonces que se tiene un trabajo externo al tener un aumento de volumen interno. Acá se tiene, por ejemplo, un cilindro con superficie S y tiene un émbolo en su interior. Al dar calor al mismo, el volumen del gas en su interior aumenta moviendo el émbolo a cierta altura, a una presión constante. El trabajo realizado por un gas se puede ir deduciendo de estas ecuaciones, obteniendo que trabajo es igual a la presión por la variación de volumen, es decir, volumen 2 menos volumen 1, teniendo acá en el cuadro las referencias correspondientes. Acá está la conclusión, que el trabajo realizado por un sistema o sobre él, en una transformación isobárica, o sea, a presión constante, está dada por el producto de la presión por la variación de volumen sufrido por el gas. Acá tenemos una ecuación problemática donde dice calcula el trabajo realizado, nos pide W. Cuando se comprime un gas desde un volumen de 5 decímetros cúbicos, que sería nuestro volumen 1, hasta un volumen de 1 decímetro cúbico, que sería nuestro volumen 2, a una presión constante de 10 a la quinta pascales. Para que nosotros podamos calcular, tiene que estar en el sistema internacional, entonces hacemos factor conversión y el 5 decímetros cúbicos del volumen 1 convertimos a 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Así también el volumen 2 de 1 decímetros cúbicos, aplicando factor conversión, obtenemos 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Para calcular, utilizamos la ecuación trabajo es igual a presión por variación de volumen, reemplazando los valores de la presión, que es 10 a la quinta pascal, por el volumen final, que viene a ser 1 por 10 a la menos 3, menos el volumen inicial de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos que el trabajo es de menos 400 joules. Este resultado es porque el gas se comprimió, es decir, su volumen se redujo. Vamos a seguir viendo otra situación problemática. Calcular el área realizado por un gas desde el punto A al punto B, considerando que la presión se encuentra en pascal y el volumen en metros cúbicos. Acá tenemos la representación gráfica, que si yo hago una proyección, este sería un trapecio. Y tendríamos acá la base mayor, tendríamos acá la base menor y tendríamos la altura. Teniendo en cuenta estos que yo indiqué acá, tenemos que, mirando las mediciones en la gráfica, tenemos que la base mayor sería de 6, la base menor sería de 2 y la altura, que viene a ser la variación de volumen, es de 6. Cuando se presenta una situación problemática de este tipo con representaciones gráficas de la expansión o de la compresión de un gas, entonces lo que se hace para hallar el trabajo es utilizar el área de la figura. En este caso es un trapecio y sería la base mayor más la base menor por la altura dividido en 2. Reemplazando los valores obtenemos 24 joules, que sería el trabajo que realizó el gas. Ahora vamos a ver los principios termodinámicos. El primer principio de la termodinámica, este principio se basa en la ley de la conservación de la energía. El primer principio de la termodinámica se enuncia como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá se tiene en cuenta la ecuación que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, donde Q es calor, W es trabajo y variación de U es energía interna. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver las transformaciones que tiene un gas. Se llama una transformación adiabática cuando Q, o sea, el calor, es igual a 0, entonces la variación de energía interna es igual a menos trabajo. La transformación isométrica, es decir, a volumen constante, entonces el trabajo es igual a 0, entonces la variación de energía interna es igual a Q. Cuando tenemos una transformación isotérmica, es decir, a temperatura constante, entonces Q es igual a W, es decir, la variación de energía interna es igual a 0. Cuando la transformación es isobárica, la variación de energía interna es igual a Q menos trabajo. Ahora nos remitimos al segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece las condiciones en que es posible la transformación de calor en trabajo. Transformación de calor en trabajo. Eso hay que comprender que es lo que se tiene en cuenta para el principio para el segundo principio. La conversión de calor en energía mecánica se consigue por medio de una máquina térmica, que puede ser unas turbinas a vapor, unas turbinas a queroseno, etc. La máquina térmica funciona siguiendo este esquema que está acá.
y acá están las referencias correspondientes. Para hacer los cálculos matemáticos, el trabajo realizado viene a ser Q1 menos Q2, considerando Q1 como calor de la fuente caliente y Q2 como calor de la fuente fría. Para hallar el rendimiento de una máquina térmica es igual al trabajo dividido Q1, o si no, el rendimiento es igual a 1 menos Q1, Q2 dividido Q1. Ahora vamos a aplicar esta ecuación en esta situación problemática. Un gas con una presión constante, acá ya nos dice que la presión es constante, de 20 newtons sobre metros cuadrados, se encuentra a una temperatura inicial de 200 Kelvin y tiene 4 litros de volumen. Cuando la temperatura pasa a 400 Kelvin, el volumen aumenta a 10 litros. Calcula la variación de energía interna o la energía interna, sabiendo que la masa gaseosa se dio 70 joules de calor. Extraemos los datos, que es la presión, la temperatura 1, el volumen 1, temperatura 2, volumen 2 y el calor seguido de 70 joules. Para la solución se analiza el tipo de transformación. Por ejemplo, en este ya nos dijo que la presión es constante, por lo tanto es isobárica. Luego se calcula el trabajo. Trabajo es igual a la presión por variación de volumen, utilizando la ecuación que ya hemos utilizado anteriormente. Reemplazando los valores correspondientes tenemos 120 joules. Para allá la energía interna se utiliza variaciones internas igual a Q menos W, reemplazando los valores y calculando tenemos menos 50 joules, que es lo que nos pedía la situación problemática. Ahora vamos a otro tipo de situaciones problemáticas. Si se tiene un motor eléctrico, que efectúa 6 ciclos por segundo, y en cada ciclo retira 400, 400 joules de fuente caliente y cede 300 joules a una fuente fría, determina. Quiere saber trabajo realizado por ciclo, rendimiento por ciclo y la potencia máxima del motor. Para hallar el trabajo realizado, recurrimos a trabajo es igual a Q1 menos Q2, reemplazando los valores, tenemos que el trabajo de 100 joules. El rendimiento viene a ser 1 menos Q2 sobre Q1, reemplazando los valores, tenemos que el rendimiento es de 0,25. Para expresarlo en porcentaje, multiplicamos por 100 y obtenemos 25%. Para hallar la potencia máxima, que viene a ser trabajo sobre tiempo, necesitamos el trabajo en los seis ciclos, porque nos pide la máxima. Aplicamos regla de tres simple y obtenemos que en los 6 ciclos realiza un trabajo de 1800 joules. Reemplazando los valores de 1800 joules realizados en un segundo, tenemos que la potencia es de 1800 watts. Podemos expresarlo en kilowatts, utilizando factor conversión, tenemos que la potencia es de 1,8 kilowatts. Ahora vamos a una máquina térmica de Carnot, otra vez. Opera entre las temperaturas 300 Kelvin y 640 Kelvin. Determinar el rendimiento. Tenemos que la temperatura 1 siempre es la que es la temperatura 2, que es la fuente, la temperatura más fría. Entonces tomamos 315 Kelvin y como el 1 el 640 Kelvin. Reemplazando para hallar el rendimiento, obtenemos que es 0,50 y multiplicando por 100 para saber el porcentaje, viene a ser el 50%. Ahora vamos a ver lo que es una entalpía y lo que es una entropía. Una entalpía es una magnitud termodinámica de un cuerpo físico material. La misma es igual a la suma de la energía interna más el producto de su volumen por la presión. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede intercambiar con su entorno. La expresión matemática o la ecuación es igual a entalpía es igual a la energía interna por presión más presión por volumen, y acá tenemos las referencias correspondientes. Ahora vamos a ver lo que es una entalpía. Una entalpía es de un sistema cerrado, no puede disminuir nunca, puede permanecer constante, proceso reversible, o aumentar, proceso irreversible. En la entropía se puede interpretar como una medida de orden o desorden de un sistema. Lo importante es el intercambio de entropía, lo importante es el cambio de entropía durante el proceso y no de su valor absoluto. La variación de entropía de un sistema cuando se le agrega una cantidad de calor del proceso reversible a temperatura constante en la ecuación es igual a delta S es igual a Q sobre T, donde delta S es la variación de entropía, Q es la cantidad de calor. Ahora vamos a ver un ejemplo. Una masa gaseosa trabaja a presión constante,
de 8 newtons sobre metros cuadrados, siendo su volumen 4 centímetros cúbicos y su energía interna 40 joules. Determina el cambio de entalpía. La presión es igual a 8, la energía interna es igual a 40 joules y el volumen es 4 centímetros cúbicos. Tenemos que expresar al sistema internacional en centímetros cúbicos de volumen, usamos factor de conversión y tenemos que el volumen es 0,000004 metros cúbicos. Luego se aplica la ecuación de entalpía es igual a energía interna más el producto de la presión por el volumen. Reemplazando los valores tenemos que la entalpía viene a ser 40,000032 joules y ahí tenemos ya la respuesta de la pregunta de la situación problemática sobre entalpía. Ahora vamos a ver este otro problema donde pide determinar el cambio de entropía de 0,5 moles de helio gaseoso si pasa por una expansión isotérmica de 77 Kelvin y dobla su volumen cuando se le entrega 223,02 joules. Tenemos que la temperatura es de 77 Kelvin y Q es igual a 223,02 joules. Aplicando la ecuación, es la variación de entropía es igual a Q sobre T. Reemplazando los valores, tenemos que la variación de entropía o cambio de entropía es igual a 2,89 joule por Kelvin. Con esto terminamos las situaciones problemáticas planteadas en termodinámica. Hasta luego.